Muy bien, bienvenidos a Quick Show. En este episodio, este es el comienzo de una serie donde vamos a estar dando un video de reacción, como ustedes han visto estos en línea antes. Un video de reacción a mi amigo Jeff McCullough, que es un pastor evangélico, que está pasando por este viaje de leer el libro de Mormón por primera vez. Ahora lee esto desde un filtro evangélico. Y muchos de ustedes lo han visto, es muy popular, como él ha dicho, tiene un 95% de fieles santos de los últimos días en su canal de YouTube. Pero hay varias personas por ahí que están diciendo, ya sabes, él no está viniendo de esto desde una perspectiva fiel. Y quiero aclarar algo, porque va a ayudar a aclarar lo que estoy haciendo con esta serie de reacción. Número 1, él es un pastor evangélico. Él no es solo un investigador mirando a la iglesia, y él no es no lo veo en absoluto como una especie de lobo con piel de cordero, como algunas personas han dicho, ¿verdad? Esto es algo muy bueno que está haciendo. Creo que es una rama de olivo que se está poniendo a nuestro lado, donde por lo general no hemos tenido que de los individuos evangélicos, ¿verdad? No es algo muy común para nosotros. Así que creo que es algo estupendo lo que está haciendo. Así que cuando lo escuches, y voy a poner estos, ya sabes, voy a enlazar a su lectura del libro del Mormón. Tómalo como lo que es. ¿Qué es? Es un pastor evangélico leyendo el libro de Mormón con ojos evangélicos y sin exagerar en criticar disparidades y creencias de lo que son nuestras creencias y las suyas, pero al mismo tiempo tratando de mantenerse fiel a sus propias creencias y su propio testimonio, si se quiere. Y así, eso es lo que es, ¿verdad? Así que pensé que sería interesante hacer una serie de reacciones a estas lecturas que él tiene. Él va libro por libro y también con el mismo tipo de actitud que es, no estoy aquí para criticar, no estoy aquí como una refutación o un debate, de ninguna manera, solo como comentario en apoyo de lo que está haciendo y tratando de unir a las partes un poco más haciendo esto. Así que voy a ir a través de esto. Voy a cortar ciertos clips de esto mientras veo esto y solo hacer una reacción a ella. Pero, y sobre todo la forma en que estoy haciendo esto se basa en, ya sabes, ¿qué podría ver en esto un fiel santo de los últimos días? Mientras que él ve algo tal vez desde un lado evangélico, ¿qué podría ver aquí un fiel santo de los últimos días? Y tal vez dar un poco más de explicación a lo que está haciendo. Así que apoyo mucho lo que está haciendo, estoy feliz de que lo esté haciendo y espero de alguna manera, ya sabes, poner mi brazo alrededor de él como un santo de los últimos días y él pasando por este viaje de leer el libro de Mormón. Ahora, antes de llegar a eso, quiero mencionar una cosa. Egipto, nuestro viaje a Egipto por el Nilo en septiembre del año del Señor, desde septiembre del año del Señor hasta octubre del año del Señor, los asientos se están llenando. Así que si eso es un interés para usted, si usted realmente desea aprender sobre el templo y aprender sobre el libro de Abraham un poco más, vas a ver algunas cosas increíbles allí. Vamos a ver las pirámides, la Esfinge, vamos a Luxor barra Tebas, que es de donde vinieron los papiros y las momias que José Smith compró, lo que desencadena la traducción del libro de Abraham. Vamos a Edfu, en el Valle de los Reyes, y Asuán, y vemos todos estos templos. Y es una gran manera de mostrar cosas sobre el templo que no se puede obtener en cualquier otro lugar, porque es en realidad en las paredes, ¿verdad? Y luego, por supuesto, vamos a Nag Hammadi, donde tienes este enorme alijo de escritos del período del Nuevo Testamento de una sociedad de santos cristianos tempranos, donde mantuvieron todos estos registros juntos, cosas muy, muy interesantes. Y luego, por supuesto, vas por el Nilo. Aquí es donde Moisés estaba cuando fue puesto en una cesta y recogido por la hija del faraón, y tantas cosas maravillosas para ver allí. Y por supuesto Abraham, y José de Egipto, y el palo de Judá, y el palo de José. Estas son cosas en las que realmente profundizamos. Si te interesa, pondré el enlace en la descripción. Es de nuevo del 21 de septiembre al 1 de octubre. Pueden ir a quickmedia.com, cweekmedia.com
y en la parte superior de navegación pueden ir a viajes y eventos y buscar evangelio en el Nilo. Estoy haciendo esto con el erudito Bruce Porter, que ha hecho esto durante bastante tiempo, y él es un antiguo erudito del Cercano Oriente, y es el viaje de su vida, realmente lo es. Así que si tienes interés, échale un vistazo. Muy bien, entrando en nuestra reacción a la lectura del pastor Jeff de Primer Nefi. El libro, por lo que pude ver, tiene dos tipos de formas literarias. Está la narrativa, que esencialmente cuenta la historia de lo que sucede con Lehi y su hijo Nefi y algunos de sus otros hijos y su familia y algunos otros individuos. Así que la narrativa, contar historias y la profecía. Se hablaba mucho de visiones, tanto de Lehi como de Nefi. Esta es una forma de literatura que no es completamente ajena a lo que se ve en la Biblia. Me recordó un poco al libro de Daniel, que es una especie de mezcla de narración y profecía, aunque Daniel está dividido en dos mitades. La primera mitad es más narrativa. La segunda mitad es más profecía, mientras que el primer Nefi estaba un poco más mezclado. Bien, antes que nada, recuerden que están leyendo el libro por primera vez. El libro de Mormón por primera vez. ¿Qué vas a esperar? ¿Quién sabe lo que hay aquí? Quiero decir, esos locos mormones, ¿verdad? Creo que tu primer pensamiento será, especialmente como pastor, ¿cómo coincide esto con la Biblia? Y lo verás hacer esto, creo yo, a medida que avanza, realmente recurriendo a su trasfondo y experiencia y a su estudio y formación en la Biblia. ¿Y cómo encajará esto? Así que compararlo con Daniel, creo, es exactamente lo correcto. Y de hecho, como santos de los últimos días, diríamos que es exactamente correcto. Es interesante que mencione a Daniel. Daniel es de la misma época que Lehi, ¿verdad? Tal vez un poco antes, pero es más o menos contemporáneo de Lehi. Y así como el libro de Nefi comienza aquí con Lehi y Nefi, ellos están viajando lejos de Jerusalén. Se dirigen a la tierra prometida. Durante este tiempo es más o menos el tiempo que Daniel está en Babilonia, ¿cierto? En exilio, y había sido llevado en una de esas primeras olas de exilio de la corte del rey. Así que es muy interesante que él compare esas dos cosas. Pero todo este asunto de ir a buscar las planchas de bronce, una cosa que me llama la atención, y esto es realmente fascinante para mí, es que a Nefi se le ordena matar a Labán. Eso me llama la atención porque no sé si conozco algún momento en la Biblia en el que Dios ordene a una persona matar a otra para, en este caso, obtener algo de ella. Sé que había fuerzas invasoras que entraban y sé que estas son las cosas de las que se habla en el Antiguo Testamento. Bien, entonces, una cosa que yo diría son dos cosas. Número uno, hay en línea, y usted puede encontrar esto si usted es sud o evangélico. Si usted buscó John Welch o Jack Welch escribiendo sobre esta cosa exacta, es muy interesante. Como él entra en esto, es en realidad siguiendo muy claramente, y es obvio. Es muy obvio que Nefi está escribiendo de un soporte de la ley de Moisés, y que esto es un asunto legal para él. Y él está pasando porque ellos están muy metidos en la ley de Moisés en este momento, ¿verdad? No están al final de donde terminan los fariseos, en la época de Jesús, donde han añadido todas estas otras leyes y apretado los tornillos aún más, ¿verdad? Pero están siguiendo la ley de Moisés, y siguen la ley de Moisés a través del libro de Mormón hasta el tiempo de Cristo. Y esto es expuesto muy claramente por Jack Welch sobre cómo Nefi escribe esto precisamente siguiendo la ley de Moisés. La otra cosa que yo diría es, por supuesto, están Abraham e Isaac. Y no sé, ya sabes, puede que el pastor no haya pensado en eso, pero obviamente tienes a Abraham. En realidad no sucede, por lo que, por supuesto, es diferente. Pero Abraham es puesto a través de toda la prueba de ser mandado a matar a Isaac. Y de nuevo, puedo entender que no es el resultado final, no es el mismo, y así que tal vez eso es una diferencia, pero es lo que fue ordenado por el Señor. Pero todos los santos de los últimos días leen eso y se sienten un poco incómodos con lo que sucede allí con Nefi y con Labán. Y luego continúan las profecías en el capítulo 10, la destrucción de Jerusalén, el exilio
babilónico, hay profecía del Mesías, y es muy específica aquí, hablando de dentro de 600 años, en 1 Nefi 10, del 4 al 6. Hay profecía sobre Juan el Bautista, hay profecía sobre la muerte, la resurrección y el Espíritu Santo, y hay detalles aquí en el capítulo 10 de 1 Nefi que son increíblemente específicos. Son más específicos que cualquier cosa que haya visto en el Antiguo Testamento. Bien, eso es definitivamente cierto. Y es, como dijo una vez un teólogo católico, que el libro de Mormón es más cristiano que la Biblia. Y eso es otra cosa viniendo de un teólogo católico. Pero la razón por la que dijo eso es por lo centrado que está todo el libro de Mormón en Jesucristo. Es decir, ya sea que creas que es verdad o no, el libro en sí, el texto en sí, está increíblemente centrado en Jesucristo. Una cosa que es realmente interesante sobre el libro de Mormón es exactamente lo que el pastor Jeff dijo aquí, en que tiene la especificidad de Jesucristo en los tiempos del Antiguo Testamento, profetizando hacia adelante, ¿verdad? Así que en el Antiguo Testamento vemos tipos e imágenes. La serpiente de bronce, como ya mencionamos, Abraham e Isaac, con el carnero interviniendo para salvar a Isaac. Y ya sabes, muchas de estas tipologías de Cristo que se encuentran en todo el Antiguo Testamento, pero ni una mención directa de Jesucristo, el Mesías. De hecho, quiero decir que en el texto masorético actual, que es el que usamos para el Antiguo Testamento en hebreo, creo que Moshiach o Moshiach, cierto, el Hamashiach es el Mesías. Quiero decir que solo se usa un par de veces. No lo recuerdo con seguridad, pero incluso ese término se usa raramente. Tienes Adonai, cierto, que se usa a menudo para Señor, y tienes, sin embargo, algunas insinuaciones a Jesús, porque Jesús, correcto, tomas la transliteración del griego Jesús, que es inglés, de vuelta a Josué, también transliterado al inglés, de vuelta a Yeshua. Correcto, esa raíz en hebreo es salvación, es Salvador. Así que el nombre de Jesús viene de la raíz de salvar, la raíz de Salvador. Eso no significa que ese era el nombre exacto que decían en el Antiguo Testamento, pero hay alguna insinuación ahí, ¿verdad? La diferencia es que en el libro de Mormón, hay una restauración de las cosas que se perdieron en la época de Lehi y antes, y probablemente ha sucedido algunas veces a través de lo que pensaríamos como una apostasía o una apostasía parcial que está sucediendo con los hijos de Israel. Lo vemos, creo, en el tiempo de Isaías. Y es por eso que Isaías está tan enfocado en el Mesías, tan enfocado también en predicar acerca de los últimos días y los gentiles. Y es porque hay una pérdida de Cristo que está sucediendo en ese tiempo. Como santos de los últimos días, creemos que Jesucristo fue predicado desde el principio con Adán y Eva hasta el final, y que habría habido una plenitud del Evangelio con los patriarcas. Eso significa pleno sacerdocio patriarcal, pleno sacerdocio de Melquisedec, por encima y más allá del sacerdocio aarónico y la ley de Moisés. Y así estas cosas fueron quitadas y no devueltas en el tiempo del Sinaí, cuando los hijos de Israel rechazaron la ley superior y se conformaron con la ley de Moisés. Y así hay una pérdida de Cristo, tal vez en general, hasta cierto punto. Pero como leemos en el libro de Mormón, como el pastor Jeff llegará más tarde, Abinadi está muy específicamente predicando sobre Jesucristo y usando a Isaías para hacerlo, ¿verdad? El siervo sufriente en Isaías 52, 7 a 10. El siervo sufriente en 52 y luego mayormente en 53, ¿verdad? Isaías 53. Y entonces él está jalando a Isaías de regreso aquí y hablando acerca de que toda la ley de Moisés está apuntando hacia Jesucristo. Y tú has olvidado esto. Y lo que usted puede estar haciendo es llegar de nuevo a la época de Lehi, cuando los deuteronomistas, cierto, un partido teocrático, había tomado el poder y cambiado posiblemente mucho de la religión. Y así habría habido algún tipo de apostasía.
Y no solemos ver eso desde una perspectiva cristiana. Lo hacemos en la erudición bíblica, que a veces hay que tomar con un grano de sal. Pero sí sabemos que los deuteronomistas se hicieron cargo en Jerusalén y que esa habría sido la época de Lehi y de Jeremías. Así que hay mucho tumulto, hay mucha apostasía, muchas cosas malas sucediendo en ese tiempo en Jerusalén. ¿Y cuándo aparecen esos textos del Antiguo Testamento? ¿Qué falta? ¿Qué ha cambiado? Recuerden que el texto masorético que tenemos traducido al español, ni siquiera tenemos los primeros escritos de eso hasta el siglo VIII o IX d.C., ¿verdad? Ni siquiera sabemos cuándo fue redactado. Antes de que tuvieran el texto masorético, teníamos la Septuaginta, que fue puesta en griego en, ya sabes, aproximadamente a 150 a.C. en esa zona. Eso fue aclamado como una gran cosa y que tenía un poco más de enfoque en la Virgen María y un par de otras cosas, no María, pero la Virgen y otras cosas que Isaías habló de que luego fueron alejados por los judíos y luego condenaron la Septuaginta como algo malvado y se movieron más allá y finalmente terminaron con un texto masorético. Y ni siquiera sabemos antes de entonces lo que había sucedido. Todos la recuerda que en el tiempo de Lehi, Jerusalén está en un estado de apostasía, gran apostasía. Todo lo que tienes que hacer es volver atrás y leer Jeremías. El templo estaba corrompido, los sacerdotes estaban corrompidos, muchos de los profetas estaban corrompidos. Eran malos tiempos, muy malos tiempos. ¿Y qué pasa con el texto? ¿Qué pasa con las escrituras en ese momento? ¿Había más especificidad de antemano? Esa es una creencia personal mía. Yo diría que sí. Pero diría que, basado en la doctrina de los santos de los últimos días, que la mayoría de los santos de los últimos días creerían que había más de una especificidad a las profecías de Jesucristo, que habría sido tal vez un poco similar, un poco más similar a lo que vemos en el Libro de Mormón, como el pastor Jeff ha dicho. Pero hay detalles sobre el tiempo. Ya sabes, el Mesías vendría en 600 años, que habría un precursor, Juan el Bautista, que bautizaría a Jesús, lo que nos lleva al capítulo 11, donde Nefi entonces tiene una visión del árbol de la vida y ve muchas de las cosas que Lehi vio, pero también más detalles sobre lo que va a suceder con el Mesías. En el versículo 15 del capítulo 11 hay una virgen que es llamada hermosa y bella sobre todas las vírgenes. También parece estar indicando su color de piel, que era blanca. No creo que históricamente creamos que era blanca. Bien, ese es uno que quiero cubrir con seguridad. Esto es algo de lo que he hablado en el pasado. Recuerde que lo que está pasando aquí, y esto es una muy cosa fácil de elegir. Probablemente yo haría lo mismo si fuera el pastor Jeff mirando esto, y no siempre lo hacemos bien. Pero recuerden que antiguamente, cuando se hablaba de hermosa y bella y blanca, de lo que se hablaba era de pureza. Incluso volviendo a la referencia que el pastor Jeff hizo al libro de Daniel, puedes encontrar exactamente lo mismo acerca de la oscuridad y la luz. Y de lo que estás hablando es de un semblante. Estás hablando de pureza. De eso se trata. No estás diciendo que María era blanca, ya sabes, una chica de aspecto europeo. Ese no es el caso. ¿Verdad? Eso no es en absoluto lo que significa. Significa que ella es pura y hermosa y casta, básicamente. Es su semblante. Y aquí también se hace referencia a que el árbol es blanco, ¿verdad? Y el fruto es muy blanco, puro y hermoso. Así que se la compara con el árbol. Y he hablado mucho de eso antes. No voy a entrar en eso ahora. Hay una muy buena razón para ello, y muy respaldado por escritos antiguos dentro y fuera de la Biblia. Así que cuando lleguemos hasta aquí, y voy a suponer que cuando el pastor Jeff llegue hasta aquí y empecemos a hablar de los lamanitas contra los nefitas y el color de la piel, va a haber algunos asuntos que se van a mencionar allí, lo cual debe hacer. Él debe sacar esas cosas. Esas son cosas para profundizar. Pero tenga en cuenta, yo diría de un santo de los últimos días ortodoxo, que podríamos mirar eso y decir, bueno, de lo que realmente estamos hablando es de algo simbólico.
y algo que tiene mucho más que ver con la forma en que las cosas fueron escritas antiguamente. Y así es. Y puedes encontrar esto en la Biblia por todas partes, ¿verdad? Sobre la oscuridad y la claridad y refiriéndose al color de la piel y otras cosas. Pero también se encuentra en otros lugares, en lugares no bíblicos, en la historia y la arqueología, donde se encuentra exactamente lo mismo en las pinturas de estas cosas. Eso está más en la línea de lo que yo diría que se quiere decir aquí. Pero es un punto muy bueno que él plantea. Yo diría lo mismo. Me llamó la atención el versículo 16 del capítulo 11, donde se habla específicamente de la condescendencia de Dios. Eso me suena trinitario, porque los evangélicos y los protestantes creemos en la Trinidad, en que Jesús es Dios. Y utilizamos mucho ese lenguaje cuando hablamos de Dios hecho carne. Lo llamamos la gran condescendencia. Así que ese lenguaje me resultaba familiar y se ajustaba a mi forma de ver las cosas, aunque sé que probablemente sea una explicación más matizada y menos trinitaria desde el punto de vista doctrinal de los santos de los últimos días. Y además hay más detalles sobre el bautismo de Jesús y se habla muy específicamente del lugar donde Jesús sería bautizado y de una paloma en forma del Espíritu Santo. Pero los detalles aquí son mucho más vívidos que cualquier cosa que usted vería en el Antiguo Testamento. Ok. Entonces, de nuevo, la pregunta es un par de cosas aquí. En primer lugar, quiero hablar de la condescendencia. Puede que profundice un poco más en esto. Lo interesante de 1 Nefi 11 es que en realidad da más contexto a lo que es la condescendencia. Y por supuesto, la cosa principal que incluso como santos de los últimos días que pensamos es lo que describiríamos aquí como Jehová, el Hijo de Dios, ¿verdad? Como Jehová descendiendo, tomando carne y haciéndose mortal, por así decirlo, o algo por el estilo, viviendo en la mortalidad al menos, y luego asumiendo los dolores y el, ya sabes, rebajándose a sí mismo. Eso es la condescendencia. Se rebaja ante el hombre. Eso se llama amor, por cierto. Eso es lo que es. Pero si continúas en el capítulo 11, verás que hay más explicaciones sobre la condescendencia de Dios. Incluso dice que con el bautismo, que eso también es parte de la condescendencia, ¿verdad? Se abaja a sí mismo casi como si parte de ese abatimiento en el agua fuera también parte de la condescendencia. En ese momento también se abaja. Y yo diría que el tercer lugar, en realidad no se menciona aquí, pero el tercer lugar en el que veríamos eso sería la última semana de la vida de Jesús, obviamente, en Getsemaní y en la cruz, donde se abaja, condesciende. Y es ese juego de palabras cuando oímos a menudo ser levantado como la serpiente de bronce. O, ya sabes, es a menudo comparado con ser levantado en la cruz. Pero en realidad lo que es también es su condescendencia. Se rebaja por debajo del hombre y permite que todo esto suceda. Y en Getsemaní, asumiendo todos los pecados del mundo, rebajándose a llevar las cargas de toda la humanidad. Y así, la condescendencia de Dios, creo, se lleva incluso un paso más allá en el capítulo 11, con su bautismo. Y luego, como he explicado, en realidad va un poco más allá. Pero los detalles aquí son mucho más vívidos que cualquier cosa que puedas ver en el Antiguo Testamento. Si voy a ser honesto como evangélico, es difícil para mí no ver esto y decir, bueno, José sabía todas estas cosas porque había leído los evangelios y está haciendo parecer retroactivamente como si todos estos detalles se conocieran 600 años antes de Jesús. Sé que puede ser difícil de escuchar para algunos santos de los últimos días, pero en realidad solo estoy dando mi perspectiva honesta como alguien que pasa mucho tiempo estudiando las Escrituras. Bien, aquí realmente aprecio que haga esto. Me gusta que haga esto porque para mí saca un poco más de sinceridad de él. No está tratando de ser un hombre que dice sí mientras hace esto. Intelectualmente aprecio esto. No está en un viaje para ser convertido. ¿Entiendes? Entiéndelo. Quita eso del camino. Eso no es lo que es. Así que algunas personas lo han visto y han dicho, mira, él está trayendo estos puntos evangélicos y no es la promoción de la fe. Y mira, quiero decir, eso no es lo que es. Eso no es lo que está haciendo. Lo está mirando y haciendo que lo veamos leerlo. Es como cuando ves una gran película y desearías poder verla de nuevo por primera vez. O hablas con alguien y le dices, oh, ¿has visto esa película? ¿Qué te ha parecido? Ya sabes, es similar. Quiero decir, obviamente, mucho más profundo que alguna película. Pero es divertido verlo hacer esto. Lo que aprecio es lo que dice aquí, ya sabes, como evangélico. Es difícil para mí no creer o ver que
Joseph Smith, aquí en un tiempo después de Cristo, ahora teniendo toda la historia de la Biblia y el Nuevo Testamento, no está tomando esa información y poniéndola de nuevo en el Libro de Mormón? Bueno, obviamente ese es un argumento que se ha hecho muchas veces. Y eso es algo que me alegra que él mencione porque trae el punto a colación. Y eso es algo que hay que entender. Y como santos de los últimos días tenemos que entender eso, ¿verdad? Que así es como alguien va a ver eso. Y tal vez cuando lo leíste por primera vez o en algún momento has pensado en eso. Bueno, está bien. Bueno, José ya sabía eso. Lo habría sabido por el Nuevo Testamento. Pero podemos tomar eso y decir, bueno, ¿cómo decidimos esto? ¿Qué miraríamos en términos del contexto de Jerusalén en ese momento en que se fueron? ¿Y por qué es tan vívido? ¿Por qué sucede esto? Bueno, por supuesto, Ley, recuerden, a medida que se va, tiene comenzando en Primer Nephi 1, comienza a recibir visiones de las que tenemos conocimiento. Tuvo muchas más, aparentemente, antes de eso, pero está recibiendo visiones de Jesucristo. Y los nombres son revelados a estos profetas eventualmente, ¿verdad? Y Jesucristo les es revelado. Ellos no conocían el nombre de Jesucristo, al parecer, antes de salir de Jerusalén. Así que esto es algo que les llamó la atención. Y entonces la idea es, ¿son estas nuevas escrituras? Esas nuevas escrituras vienen de visiones casi siempre. ¿Y son de Dios? ¿Y el Libro de Mormón es real? Para mí es realmente divertido que esté investigando esto y tomando un enfoque práctico con sus antecedentes. Y creo que es algo que uno pensaría, bueno, José Smith hizo esto, lo está introduciendo aquí. Me parece que lo está introduciendo aquí. Yo lo entiendo completamente. El capítulo 14 habla de dos iglesias, muy específicamente dos iglesias. Una iglesia abominable cuyo fundador es el diablo y la otra es la iglesia del Cordero de Dios. Y el lenguaje hablado acerca de esta iglesia abominable es un lenguaje bastante crudo, llamando a esa iglesia la ramera de la tierra. Ahora voy a ser honesto que cuando estaba leyendo eso, basado en el hecho de que no he leído nada en el Libro de Mormón, ni siquiera he mirado muchas críticas del Libro de Mormón, pero he ido a Palmira y estoy al tanto de la primera visión. Y sé que Joseph Smith afirmó que cuando el Padre Celestial y Jesús se le aparecieron, le comunicaron que todos los demás credos cristianos o las denominaciones asociadas con credos eran una abominación, y que Dios le iba a revelar cómo debería ser la iglesia restaurada. Bien, este es un punto muy bueno también. Y esto debe ser abordado porque, quiero decir, si eres un evangélico o eres cualquier otro cristiano, católico u ortodoxo oriental, lo que sea, ¿verdad? Y lees esto en el Libro de Mormón, ¿qué es lo primero que piensas? Espera un momento. ¿Soy parte de la iglesia abominable basado en el Libro de Mormón y lo que esto dice? Y eso es comprensible. Y por supuesto, Joseph Smith, cuando lees la primera, es el relato de la primera visión. Eso es más o menos lo que dice, ¿verdad? Todos los demás credos son una abominación. ¿Y cuál es el significado detrás de eso? ¿Qué está diciendo? ¿Estamos diciendo que todo el cristianismo es una abominación? Yo diría, cuando estás hablando de la restauración entrando, definitivamente hay una diferencia que el Señor le está diciendo a Joseph Smith aquí. Lo que él está tratando de decir es, yo creo, y tú puedes ver esto en la misma cosa con la visita de Moroni, es que hay verdades preciosas que se han perdido. Y no sé si él va a entrar en eso aquí o no, pero eso es parte de lo que el derecho es el área exacta que está leyendo en este momento. Y que hay razones para esas pérdidas. Y así, como santos de los últimos días, creemos que hubo una gran apostasía, que finalmente el sacerdocio se perdió, y que las verdades se perdieron, el templo se perdió, ya sabes, al principio de la historia de los santos, de vuelta con los primeros santos. Y así, los términos abominación. Básicamente la forma en que vería eso, porque obviamente tenemos una rama de olivo muy adelante llegar a todas las denominaciones cristianas y otras religiones también. No es que nos reprimamos pensando que alguien es una abominación o que alguna otra iglesia es una abominación, o al menos no deberíamos hacerlo. Lo que estamos diciendo es que había más que dar, y para nosotros como santos de los últimos días, creemos que había verdades que se perdieron
y que necesitaban ser restauradas. Pero puedo entender, leyendo eso, cómo eso podría... Es como, espera un minuto aquí. ¿Soy parte de la iglesia abominable? Así no es como los santos de los últimos días ven eso, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí son las verdades. Ese es el enfoque en esta parte del libro de Mormón. Ahora, realmente me gusta lo que trae aquí. Esto realmente no es específico sobre el libro de Mormón necesariamente. Él lo relaciona con el libro de Mormón. Pero es una buena manera de entender las Escrituras. Y a veces, desde la academia, obtienes muchas cosas que no están basadas en la fe. Simplemente no lo están. Y otra vez, como digo, con la academia hay mucho bueno allí, pero no todo es bueno. Y especialmente con las actitudes recientes, lo que yo llamaría la religión de la academia realmente se ha colado y, bueno, más allá de colarse, se han apoderado de muchas cosas. Por eso me gusta su enfoque cuando habla de las Escrituras. Escucha esto. Cada vez que voy a la Biblia, aunque he ido al seminario y hay algunas maneras en las que me acerco a ella en un sentido académico, incluso para predicar sermones y hacer estudios de ese tipo, también reservo un tiempo específico en el que quiero entender a un nivel espiritual lo que Dios tiene para mí como ser espiritual, como portador de una imagen a la que está tratando de llevar de nuevo a una relación con Él. Así que no quiero que pienses que mi acercamiento a la Biblia es siempre puramente académico o puramente crítico, pero eso me lleva a la segunda forma en que trato las Escrituras, y es en un sentido crítico. Y cuando digo crítica, no quiero decir negativa. Quiero decir que las trato críticamente desde un punto de vista analítico. Es una disposición a hacer preguntas para poder entender mejor el texto. Bien, lo importante aquí es entender, y si aún no lo entiendes, pronto lo harás, que la teoría crítica, que es el principio más importante de la religión académica, entra cada vez más en la erudición bíblica. Y eso es también fuera de los santos de los últimos días. Se está convirtiendo en algo muy importante, y van a haber más y más libros escritos desde el punto de vista de la teoría crítica, que es opresor y víctima. Cuando dice crítico, se refiere a lo que normalmente consideraríamos pensamiento crítico, y a la capacidad de verlo, analizarlo y hacer buenas preguntas. Y deberíamos hacerlo desde una perspectiva fiel, ¿verdad? Pero debemos hacerlo. Si no lo hacemos, no estamos aprendiendo lo suficiente y no estamos fortaleciendo lo suficiente nuestro entendimiento y nuestros testimonios de las Escrituras. Así que le agradezco que lo haya mencionado. La teoría crítica es diferente. Pero solo de este podcast, este podcaster, este youtuber, lo que sea que soy, solo recuerda esa diferencia porque vas a aprender más y más y más acerca de la teoría crítica que va a venir a través de libros. Va a entrar en tus clases. Va a estar en todas partes. Así que aprecio lo que dice aquí sobre su enfoque de la Biblia. Creo que es sabio. Así que estas son diferentes maneras en que me acercaré a la Biblia para entender cualquier pasaje. Y algunos de esos impulsos se dispararon cuando estaba en el capítulo 18, donde Nefi está construyendo el barco y parten y se encuentran con una tormenta. En todo este proceso hay algunos detalles que me llamaron la atención. Antes de continuar, solo quiero decir, usted debe ver esto. Deberías ver lo que está haciendo aquí. Díganme que no es una buena sensación escucharlo hablar de Nefi y Lehi y Laman y Lemuel y Saria, y pasar por todo esto y hablar de los eventos del libro de Mormón. Quiero decir, es genial. Así que de todos modos, que está utilizando este enfoque. Y vamos a ver lo que va a traer aquí en su lectura, con su pensamiento crítico. Me veo obligado a estudiar un poco más. Una de ellas es esta. En el versículo 21 del capítulo 18 hay una referencia a una brújula. Por lo que tengo entendido, las brújulas no aparecieron hasta mucho después. Así que me gustaría hacer un poco de análisis histórico de lo que podría haber sido utilizado como brújulas en ese entonces. ¿Existe algún otro instrumento que pudiera haber sido utilizado y que en el idioma original pudiera haberse referido a un instrumento diferente que Joseph simplemente estaba traduciendo como brújula? Bien, hay varios otros en realidad. Tenía un sextante. Había sextantes que se utilizaban en la época. En ellos se miraba a las estrellas o al sol y al horizonte y se intentaba obtener una orientación sobre diferentes cosas. Eso se usaba. Eso se ha utilizado desde tiempos muy antiguos. Pero obviamente no se refiere a eso. Se refiere a la liajona,
que se llama brújula. Y lo que se ve en el libro de Mormón, y lo que puedo entender que alguien lea el libro de Mormón hoy en día, es que sería como, ¿por qué hay lenguaje más moderno aquí, verdad? ¿Por qué vemos lenguaje más moderno aquí? A veces son palabras que no se encuentran en el Antiguo o Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué vemos estas palabras aquí? Y la cuestión es, bueno, mira, de nuevo, esto no está escrito en inglés. El libro de Mormón no está escrito en inglés. Está escrito en su mayor parte, no todo, por cierto, no creo, está escrito en egipcio reformado. Entonces, ¿por qué es la palabra brújula y Jesucristo? Que es obviamente una transliteración inglés y se utiliza para, ya sabes, si es griego, ya sabes, es Jesús y es Cristos. Y si volvemos al hebreo, es Mashiach y Yeshua, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se usan estas palabras en inglés? Bueno, por supuesto, porque lo está escribiendo en un lenguaje un poco más moderno. Sigue siendo un lenguaje muy jacobiano. Es el lenguaje de la versión King James que se encuentra aquí. Pero ciertamente se utilizarán palabras más contemporáneas que las que se encuentran en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. La única otra cosa que me gustaría comunicar que realmente me llamó la atención mientras estudiaba Primer Nefi fue que había una palabra que se usaba con frecuencia y es la palabra iglesia. Puede parecer extraño que eso me llamara la atención, pero como alguien que no solo ha estudiado el Nuevo Testamento, sino que también he estudiado griego hasta cierto punto, reconozco que esa idea de iglesia no fue realmente una idea hasta alrededor del primer siglo. De hecho, cuando uno lee el Nuevo Testamento y ve la palabra iglesia, es la palabra griega eklesia, que no se habría originado en ningún idioma antiguo, especialmente alrededor de la época en que Nefi habría estado registrando estas cosas, a menos que, de hecho, hubiera una palabra en egipcio reformado similar a eklesia que se hubiera traducido como iglesia. Bien, de nuevo, es otro buen punto. Quiero decir, es lo mismo que estaba diciendo. ¿Por qué está la palabra iglesia ahí? Eso no se formó hasta más tarde. Bueno, ¿qué significa iglesia? ¿Qué significa eclesia, verdad? Significa que una iglesia ni siquiera es, pensamos en una iglesia como un edificio. Eso vino aún más tarde, ¿verdad? Las palabras antes de eso, por ejemplo, los judíos, eran sinagoga. El término iglesia significa una asamblea, una congregación. Eso es lo que es una iglesia. Y como, bueno, oirás hablar del cuerpo, la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Se trata de la congregación, se trata de los santos, se trata de la gente. Y eso es lo mismo, obviamente, que encuentras en el Nuevo Testamento. También se encuentra en el Antiguo Testamento. A menudo la asamblea o la congregación que estaba allí. Así que yo diría que es la misma idea. Creo que lo que confunde a la gente, y lo entiendo perfectamente, es que son palabras que no aparecen en la Biblia. Y se utilizan más. Quiero decir, obviamente, esa palabra se utilizaba todo el tiempo en la época de José Smith. Y entonces, si las planchas están siendo traducidas por Joseph Smith en su tiempo, él probablemente va a tener más palabras que nosotros entendemos y que nos llegan un poco más a casa, mientras que todavía lo mantiene en un inglés de estilo jacobiano. Antes de dejar que concluya en esto, solo quiero decir, echa un vistazo a estos videos. Creo que deberíais hacerlo. Creo que deberías ver lo que está haciendo. Es divertido de ver. No actúen como si, no pretendan que de alguna manera él está tratando de hacer todo fiel. No es un santo de los últimos días. Ese no es el punto. Es un pastor evangélico que está leyendo esto por primera vez y compartiéndolo con su audiencia. Y así es como hay que verlo, ¿verdad? Creo que es divertido escucharlo mientras conjetura lo que lee en el libro de Mormón. Y creo que la otra cosa que comunicaría a modo de reacción es que hasta ahora esta historia es bastante clara en cuanto a lo que está sucediendo. La idea de esta familia que vivía en Jerusalén, que luego salió de Jerusalén y finalmente llegó aquí, y las razones para ello y cómo se superponía con la historia judía y el exilio. Todo me parecía relativamente claro. En cuanto a la veracidad de ciertos detalles y algunas de esas otras cosas, realmente no voy a entrar en eso ahora porque quiero continuar a través de esta historia y tal vez en otros videos voy a hacer inmersiones más profundas en esto.
Continuaré haciendo esto y espero que continúe siendo informativo e interesante y me ayude más en esta búsqueda de exploración para que realmente pueda entender lo más que pueda sobre las creencias, tradiciones y doctrinas de los santos de los últimos días. Bueno, ahí lo tienen. Incluso tenía su Patreon allí. Así que de todos modos creo que es genial. Creo que lo que está haciendo es genial. Estoy feliz de que lo haga. Y he tenido algunas discusiones con él con respecto a la lectura del Libro de Mormón que han sido muy beneficiosas, creo, para ambas partes y fructíferas. Pueden encontrarlo en YouTube en Hello Saints, ¿verdad? Hola Santos en YouTube. Tiene varios videos sobre los santos de los últimos días, pero hay una serie específica que él tiene que corre a través del Libro de Mormón. Voy a continuar y hacer estos videos de reacción como él lee estos libros diferentes. Y no sé cuán profundo será en algunos de ellos, y cuán cortos o largos serán mis videos de reacción. Pero repito, no se trata de un debate, no se trata de una refutación. Se trata de un punto de interés en el que ambos estamos viendo su lectura del Libro de Mormón y tratando de entendernos mutuamente. Gracias por escuchar.